sus inquietudes verdaderas. Entonces, si sabemos de sus inquietudes, podemos compartirlas y, si es posible, tratar de buscar soluciones. Porque evidentemente todos tenemos problemas, ¿verdad? En uno u otro nivel todos tenemos problemas. Así que lo que interesa es ver si entre todos podamos encontrar un punto de solución, algunos de los problemas al menos, que enfrenta la humanidad. Yo creo que un poco lo que está en el ambiente de todos en general es ¿para qué sirve el conocimiento en sí? Si el conocimiento es necesario o únicamente son necesarias las vivencias o se debe compartir el conocimiento y las vivencias. ¿Cuál de los dos es más importante? ¿O si son importantes los dos? Bueno, depende siempre de las fases del individuo. Hay personas que necesitan el conocimiento y otras personas que pueden trascenderlo. Como existe una jerarquía en funciones psicológicas dentro de la humanidad, esta jerarquía es la que manda en ese aspecto. Unas personas precisan de conocimiento, es decir, precisan integrar su intelecto en razonamientos variados y conocimientos más profundos cada vez. Pero también hay personas que han penetrado en zonas de conciencia en donde el conocimiento prácticamente ya no sirve. Y lo discutíamos en Menorca, ¿verdad? Solamente que lo que existe aquí para el problema del conocimiento, para algunos es un problema, es saber exactamente si es necesario y por qué es necesario. Lo cual significa pasar de la simple imaginación al sentido de discriminación para pasar finalmente al discernimiento. Porque el discernimiento es la culminación del intelecto. Pero después del discernimiento existe todavía alguna cosa superior al discernimiento. A esto lo llamamos técnicamente intuición. Pues la intuición es aquel estado de conciencia, si podemos decirlo así, en donde la mente prácticamente ha desaparecido. Nos sirve como vehículo del conocimiento, solamente sirve para adecuar la intuición a la altura del ambiente social en donde cada cual desenvuelve sus actividades. Pero yo digo que para llegar al conocimiento perfecto, y el conocimiento perfecto también se le puede llamar intuición, es un conocimiento que viene por vía interior sin pasar por la pantalla de la mente. Y todos hemos tenido momentos de intuición, dentro de los cuales la mente razonadora, la mente lógica, la mente discernitiva ha dejado prácticamente de ser útil. Esto sucede frecuentemente, lo que no lo registramos conscientemente. Es decir, que a veces somos intuitivos sin darnos cuenta, de la misma manera que somos conscientes de que somos discernitivos, que somos lógicos y que nuestros razonamientos son concretos, estables e intelectuales. Es decir, que para mí la vida interior, la vida intuitiva, carece de proyección definida. Pero la mente intelectual sí. Son muchos puntos de contacto. Contactos sociales, contactos dentro de cualquier nivel psicológico, contactos internos, contactos psíquicos, y aquí hay mucho que hablar, porque todos establecemos contactos de muchos niveles. Lo que hay, algo muy importante, es que hay un nivel a partir del cual no sabemos prácticamente nada, y dentro de sus profundidades hay unas zonas inexploradas de las cuales prácticamente no sabemos nada. Se nos ha hablado mucho de las zonas que están más allá de la mente, pero es como aquella persona que tiene hambre y le enseña la comida a distancia. Lo que interesa es que puedas comer, que puedas gozar, si tienes hambre, de la comida necesaria. Entonces, para mí, el problema actual, el de todos nosotros, me parece, es el ver qué pasará después que el intelecto ya no tenga nada que darnos.
o que la mente concreta deja de sernos útil, o que no responda a las necesidades psicológicas de nuestro ser. Es un problema real, efectivo, porque he tenido en consideración siempre en mis explicaciones esotéricas que, si bien todas las épocas son distintivas y son importantes dentro del plan social del mundo, no es menos cierto que cada época es nueva, completamente diferente con respecto a la anterior. Y el problema de nuestra era, me parece a mí, es ver cómo enfrentar los hechos, cómo enfrentar las circunstancias, cómo adaptarnos a los ambientes sociales sin sentirnos heridos ni perjudicados. Lo cual significa, evidentemente, que deberemos dejar de luchar abiertamente a través de esta arma que es la mente y ver si hay algo que escape a la percepción mental porque pertenezca a planos superiores o estados de conciencia de los cuales hemos oído simplemente hablar. Son rumores que vienen de lo lejos, pero que nosotros no podemos adecuar perfectamente a nuestras necesidades vitales y psicológicas de ahora, de aquí. ¿Me explico? Bien. Todos estamos en este proceso. Es un proceso, yo diría, de vinculación consciente con el ambiente social, entendiendo por ambiente social la suma de todas las reacciones psicológicas de la humanidad, las cuales quedan condensadas en el aspecto etérico del planeta como vivencias inconsumadas que están constantemente tratando de introducirse en nuestro ánimo y vencer la resistencia espiritual y volver a llevarnos al mundo de los sentidos o de las sensaciones. También se le denomina, psicológicamente hablando, el inconsciente colectivo. Estoy tratando siempre de expresar temas conocidos y palabras y términos que están a nuestro alcance, porque los hemos visto en muchas partes y lo hemos oído en muchas conversaciones. Y para mí el inconsciente colectivo, como decíamos ayer, o el subconsciente racial, o el subconsciente instintivo, tienen todavía una parte muy importante sobre nuestro ser. Es decir, que nosotros no somos realmente nosotros, sino que existe una pequeña partícula que se debate en el conflicto de los opuestos y una parte, una condensación de energía ambiental, podemos decir, que impide que este incipiente pueda expresarse con toda la plenitud de sus poderes y facultades latentes. Y naturalmente, cuando una persona siente dentro de sí el inmenso deseo de liberación, que no lo tiene, y trata de llevar este deseo de liberación a la práctica, siempre se encontrará con la barrera del inconsciente colectivo, o a la subconsciencia racial, o, más concretamente todavía, sobre aquel depósito de memorias inconsumadas que todos tenemos en el interior y que impide la perfecta expresión del ser, la perfecta adecuación de sus características a un ambiente en creciente actividad y con un número considerable de factores psicológicos que desconocemos y que la ciencia psicológica todavía no conoce, porque pertenece al mundo de lo abstracto. Bien, podemos distinguir entre lo que es concreto y lo que es abstracto en un plano psicológico, no simplemente mental, porque cuando hablamos de la mente hablamos de una parte del ser simplemente, y cuando hablamos del aspecto psicológico tenemos en cuenta no solo la mente, sino también el sentimiento de la persona, su sensibilidad y también su cuerpo físico. Y todos sabemos que tenemos tres cuerpos y los tres cuerpos tratan de integrarse constantemente
dentro de un cuadro de valores superiores constantes. Y todas las personas que están situadas en el campo de los sentidos o en el campo de las sensaciones más groseras, les llamamos personas instintivas, o sea, que están dentro del contexto de la subconsciencia racial o del inconsciente colectivo. Pero que cuando existe una expresión dinámica dentro del ser, una potencia que surge espontánea, pero fuerte, dinámica en acción, buscando algo superior, o no queriendo pactar más con el inconsciente colectivo y con su grupo de recuerdos, que lo están atando a la acción primaria, la acción instintiva, entonces se le abre al individuo, y esto va para todos, unos terrenos difíciles de interpretar, pero que cada cual tiene que ir adecuando poco a poco hasta convertirse en un núcleo de perfecta estabilidad psicológica, desde la cual poder otear el porvenir con una nueva sonrisa a flor de labio. Es decir, que pasar del aspecto meramente instintivo, gregario, y se me apuran ustedes, diría, del rebaño, porque hay un gran sector de la sociedad que está actuando dentro de la propia sociedad, dentro de este instinto atávico tan ancestral del rebaño, y no dentro de la particularidad consciente del yo. Existe una serie de factores innumerables que cada cual debe ir absorbiendo y realizando para dar lugar a este punto que hacíamos antes referencia de una zona inexplorada dentro de la conciencia. Es decir, pasar de la simple persona instintiva dentro de un cuadro de valores psicológicos incipientes a este punto de tensión espiritual tan extraordinaria, dentro de la cual el yo ve cómo se derrumban las estructuras creadas a través del tiempo y pueda otear, avisorar el porvenir con esa seguridad, aun cuando ve que es algo que prácticamente no tiene explicación. Esta es una tarea de gigantes. Y esta tarea de gigantes es la tarea que corresponde a las personas inteligentes y de buena voluntad de nuestros días, dentro de las cuales yo creo podemos ubicar nosotros. Si no, no estaríamos aquí, estaríamos en el cine, estaríamos, Dios sabe dónde, pero no. Me explico, ¿verdad? Porque todos tenemos conciencia de estas cosas. Y todos tratamos de luchar. Ahora bien, yo me pregunto a veces si la forma con la cual que utilizamos para luchar es adecuada, adaptable a las necesidades psicológicas, o bien están atadas todavía a la tradición. Es decir, si no obedecemos sutilmente impulsos primarios de salvaguarda ante una acción superior y utilizamos por este motivo la línea de mínima resistencia, la que está constantemente atrayéndonos dentro del inconsciente colectivo. Es el motivo de nuestra lucha. Salir del inconsciente colectivo y pasar a la etapa del ser consciente. Y dentro de la etapa de ser consciente hay una serie infinita de gradaciones de tipo psicológico, dentro de lo cual cada uno de nosotros ha de sentirse forzosamente ubicado. Es decir, que existe una jerarquía dentro de la conciencia colectiva de la humanidad. Hay personas inteligentes y personas más inteligentes, y personas suprainteligentes, si puedo utilizar esta expresión tan aparentemente inadecuada. Pero para mí existe una supraconciencia. Y quizá esta supraconciencia es ese terreno explorado dentro del cual deberemos forzosamente introducirnos un día u otro y posponer el momento en que se realice el gran contacto, será aumentar el sufrimiento
individual y de la humanidad. Porque debido a la presión de los tiempos y a las grandes corrientes astrológicas de carácter cósmico, la humanidad está entrando en una zona de alta tensión espiritual, dentro de la cual se debate desesperadamente. Y tanto él se debatirá dejándose llevar por los impulsos ultrarracionales, o aquellos que están más allá de la razón, o los que están más abajo de la propia razón, es cuando empezará a activar los gérmenes de redención de la raza. Porque si analizamos el aspecto jerarquía y nos preguntamos al propio tiempo qué significa jerarquía y el por qué existe la jerarquía en calidad de funciones psicológicas, dentro de las cuales todos tenemos nuestra pequeña o más grande participación, sabremos de la responsabilidad de ser y de realizar. La persona que sea consciente en alguna medida lo será debido a la cualidad de poner en acción ciertas actividades de conciencia preestablecidas, preclaras y bien interpretadas. La persona que sea inteligente forzosamente tendrá que demostrarlo de una u otra manera, no simplemente acumulando conocimientos. Para mí, los conocimientos no denotan inteligencia. Quizá denoten cualidad memorial, quizá denoten una gran calidad para interpretar, una gran cualidad para absorber, pero esto también lo hace una computadora y no es un ser humano. Y para mí hay que pasar a la etapa de ser creadores, es decir, pasar más allá de la barrera intelectual, pero sin perder de vista que el intelecto es el arma fundamental de nuestro siglo, porque la era dentro de la cual vamos penetrando, técnicamente la era de Acuario, es de tal virtualidad dinámica que opera fundamentalmente sobre los aspectos activos de la mente. Es decir, no sé si ustedes habrán oído hablar, quizás sí, pero si no se lo explicaré, sobre la técnica de la interpretación consciente de los hechos, que es tratar de adaptarse a los hechos, mirando a los hechos sin resistencia y tratando de extraer un significado realmente fecundo para la propia conciencia. Y no simplemente resistir, que es lo que hacemos siempre. Porque a la persona le es más fácil rehuir el problema que afrontarlo. Pues bien, rehuir un problema es resistir el problema. Y en tanto exista resistencia, no puede haber ninguna solución posible. Es una forma de decir que somos inteligentes para interpretar los hechos, pero no lo somos suficientemente como para afrontar un hecho cualquiera, sin importancia aparente, dentro de la vida cotidiana, que es el mal de los esoteristas, de los pseudo-esoteristas. Pero claro, cuando hablamos de los esoteristas no vamos a intentar separar o hacer una segregación de personas que están introducidas en el campo esotérico dentro de cualquier departamento, sino simplemente personas que tratan de vivir perfectamente de acuerdo con la ley. Es decir, que el nombre no hay que tomarlo como un señuelo o como un espejo donde hay que grabar todos los acontecimientos vitales del ser, sino como una simple incidencia, como un simple punto de paso para cosas superiores, que es como se marcha. Pues bien, volviendo al espíritu de resistencia, ese espíritu de resistencia acumulado en el tiempo a través del miedo de la personalidad está creando todos los conflictos psicológicos del ser. Es decir, que si analizamos la raíz de un problema, y hay que hacerlo, nos encontramos que
en su base sustancial, existe siempre un punto de miedo vital. Estamos tan llenos de miedo que no tenemos capacidad para afrontar directamente, frontalmente, cualquier acontecimiento vital de nuestra vida. Y así vemos que la humanidad se bate constantemente en el conflicto de los opuestos, dicho de otra manera, entre el sentimiento del bien y del mal, sin capacidad alguna para discernir completamente cuál es el camino que debe seguir. Ahí decíamos que el camino de la persona espiritual o del aspirante de nuestros días parte de una base muy ancha y va ascendiendo hacia arriba, perdiendo constantemente densidad y peso, psicológicamente hablando, hasta convergirse en un vértice. Es como el lado de una pirámide, o quizá como una pirámide, si tenemos en cuenta el cuaternario. Vas ascendiendo hacia arriba, hasta que llega un punto pináculo de todos los esfuerzos, en que te das cuenta perfectamente de lo que tienes que hacer, de lo que debes realizar, y entonces se crea un camino luminoso, técnicamente, esotéricamente definido como Antakarana, que es la prolongación de toda la base sustancial de la humanidad, que surge del instinto, pasa por el intelecto, llega a la intuición, y a partir de ese momento empieza una vida que desconocemos. A esta vida se la denomina el quinto reino de la naturaleza, el reino de Dios, el reino de los cielos, que tampoco nos dice gran cosa, porque es un camino que no hemos explorado. Y como estamos en un punto en que el conocimiento intelectual se ha sentido desvinculado de su base sustancial, que era el instinto, y la conciencia que se ha ido encaramando, por decirlo de alguna manera, por esta gran pirámide, hasta llegar a este punto crucial, este punto de gran tensión creadora, a partir de la cual sucede el hecho trascendente que llamamos liberación o iniciación. Y entonces existe una adecuación constante de circunstancias, tratando de resolverlas de acuerdo con aquellos motivos superiores. Y por primera vez en nuestra vida somos conscientes no del intelecto, de la mente, sino del propósito que está más allá de la mente. Es como cuando hablamos de meditación. Hay unas fases que empiezan desde la base de la pirámide, que es la concentración. La concentración siempre que poseen, como nosotros los animales. Un animal, fíjense bien, un gato cuando está tratando de atrapar un ratón está concentrado. Una concentración que quisiera tener para sí el hombre intelectual de nuestros días. No solo esto, sino cualquier animal. Y está atento a la acción. Pues bien, al ascender por esta línea progresiva encontramos lo que llamamos técnicamente meditación reflexiva, meditación discernitiva, meditación discriminativa, hasta llegar a un punto en el cual se ha hecho tan estrecho la luz, tan débil, la luz de la Antakarana, que prácticamente se ha difuminado en el espacio y ya no hay sitio donde cogernos. Hemos quedado tan solos de todo cuanto poseíamos que forzosamente llega un momento de supratensión, que dentro de la cual deberemos decidir si continuamos sin Antakarana, fíjese bien en esta palabra, sin camino, sin fronteras, sin límites, o bien continuaremos siguiendo o batiendo el tambor del tiempo, volviendo a profundizar en la subconsciencia y recrearnos en los millones y millones de recuerdos condensados a través de las edades. Es como si dijésemos a la humanidad como un todo que llegase a un punto de culminación
dentro de la cual se encuentra ante la oportunidad de conocer por vez primera qué es o quién es Dios, o volver hacia atrás para recrearse en lo que son realmente hombres, tipo humano, entidad psicológica. Todos creo que tenemos que llegar a este punto, y como que tenemos forzosamente que llegar a este punto porque es una ley de la naturaleza, es por la que estoy hablando de él. Cuanto más hablemos del punto dentro del cual el intelecto ya no nos servirá para nada, y que debemos penetrar en una zona de quietud tan extraordinaria que nuestros vehículos expresivos no son capaces de registrarla todavía, porque no existe ninguna célula despierta todavía ni en el corazón ni en la mente, y que sin embargo, con esta comprensión y siendo conscientes del propósito espiritual que siempre está tras la acción del individuo, ver si es posible trasladarnos en conciencia y penetrar en estas augustas soledades en donde aparentemente existe algo tan distinto de lo que conocemos, que forzosamente tiene que causarnos miedo. Pues bien, vencer el miedo es, a mi entender, el leitmotiv de nuestra era presente, al menos desde el ángulo de vista del hombre espiritual, no del hombre intelectual. Hago una distinción, porque se puede ser muy intelectual y no ser espiritual, y viceversa. Se puede ser muy espiritual y ser muy simple en el razonamiento. Y hasta cierto punto se nos dice que la habilidad que tiene el adepto es como la del ángel, que puede hablar por medio de símbolos geométricos, porque no tiene necesidad del argumento sólido que trae la mente concreta, y que puede pasar más allá de estas augustas soledades, penetrar en el destino de Dios, ser el propio propósito de Dios manifestado, como es la ley, y entonces dejar que la ley se cumpla tal como está escrito en las estrellas, y no esperar que sea una era determinada la que penetre en nosotros vía corriente astrológica y nos induzca a la acción, sino que seamos nosotros los que, llenos del propósito superior de la divinidad, sepamos contrarrestar las corrientes negativas, adquirir las corrientes positivas, y por vez primera en la historia del hombre poder interpretar en su propia vida el designio de Dios. Y ahora espero que sean ustedes. Es solamente una forma de entrar en contacto. Una gran forma, es una gran forma. Una gran forma de gran contacto. Es curioso como una persona como tú, permíteme, sí, de acuerdo, será más cómodo. Sí. Es increíble y al mismo tiempo interesantísimo, como una persona como tú que llevas, aparte del gran bagaje de vivencias, el gran bagaje de conocimientos teóricos sobre todo ese fenómeno del ser y el no ser, de lo escatológico y lo mundanal. Es curioso que se llegue a una conclusión por parte de otra persona que no tiene absolutamente ningún tipo de conocimiento, que se llegue a coincidir en una serie de puntos que son de vital importancia para el individuo. Por ejemplo, entre los muchos que han nombrado ese del miedo. Es evidente que la persona, por poco que haya pensado, creo yo, descubre un momento determinado que es su gran caballo de batalla es el miedo. Estamos no con miedo, creo que la persona hoy día está con terror. Tiene terror a todo. Y como esto, muchísimas otras cosas.
Pero a mí me llamó la atención, yo he estado oyendo algunas charlas tuyas. Bueno, el primer contacto que tuve contigo fue ese verano pasado, en mis vacaciones, en nuestras vacaciones. Cogí un librito, estuve por una de las librerías que solemos visitar, ¿no? Y estuve viendo un tema muy curioso y me llamó la atención. No el nombre porque lo desconocía, realmente yo tampoco llevo mucho tiempo metido en eso, pero sí el título. Y el título era Las puertas ocultas de la naturaleza. Entonces entero lo compré y me lo llevo. Entonces estuvimos leyendo en Soller durante las vacaciones que teníamos ahí, estuvimos leyendo interesantísimo, me gustó muchísimo, enormemente complejo, sobre todo para mi mente todavía en ese campo un poco precario, pero me interrogó mucho el libro, porque precisamente yo había escrito otro libro. Eso fue lo que a mí me llenó de intrigas. Entonces se quedó un poco así, pero muy preocupado. Y desde entonces yo me acuerdo que hacía todos los días el viaje desde Sóller a Palma. Y cada vez que atravesaba, ¿no? ¿Tú conoces Mallorca? Es la segunda vez que vengo a Mallorca. Pero pues para atravesar desde Sóller a Palma todos los días hay que pasar toda una serie de cordilleras, de montañas llenas de... Sí, porque paseo es por allí. Sí, pues es curioso que yo estaba obsesionado contemplando la naturaleza. Es curioso, yo que escribí sobre todo eso, quizá lo hice de una forma más espiritual, menos, no sé, influenciado, no sé por qué, pero estaba viendo por todos lados a ver, y veía realmente, estaba dándome cuenta de lo real que era lo que tú estabas diciendo. Y vivía eso por muchos días, lo viví. Todo el tiempo estuve un mes y iba y venía todos los días, porque no pude tener vacaciones yo, desgraciadamente, porque teníamos esos viajes, estaban pagando la deuda del viaje a Lima, y por tanto no tenía vacaciones para... Pero eso es una cosa que siempre me ha interrogado, y por eso el otro día estaba hablando con Javier y él está diciendo, hay una especie de cosa confusa en mi mente. ¿Cómo es posible que por la vía del intelecto se puede llegar a coincidir perfectamente con otra persona por la vía de la intuición, digámoslo así? Entonces mi interrogante queda ahí, y entonces yo me decía, bueno, es que vamos a ver, es que posiblemente sea solamente intuición lo que tiene uno, o llamémosle lo que sea, o realmente hubo anteriormente un conocimiento, digamos, en otras vidas, que cristaliza en esta como una especie de intuición. Pero que de hecho, ahí están un poco los interrogantes. Claro. Entonces tú, pero para más colmo, un día pues nos conocimos con Javier, y entonces empezó a hablarnos de física. Entonces, claro, aquello volvió a bullir más. Entonces vimos otros libros y empezamos a leer otras cosas, también muy interesantes. Pero lo curioso fue un cassette que oímos en una de tus charlas, en la que estabas diciendo algo. Digo, otra cosa, ¿cómo es posible que yo en un momento determinado, sin tener conocimiento, pero en absoluto, de ese tipo, me viera obligado a escribir unas cosas que tú estabas repitiendo casi literalmente? ¿Te acuerdas? Sí. Fue curioso. Entonces yo salté y digo, ¿dónde tienes tú el libro? Yo le había dado un librito a Javier. Digo, ¿dónde tienes tú el librito? Y me lo sacó. Y efectivamente, yo me acuerdo que fue al final del libro. Porque que yo no estaba, digo, es que yo lo he soñado o es que realmente ese hombre está diciendo. Y efectivamente lo leímos. Y estaba casi literalmente escrito lo que tú estabas diciendo. Otra cosa que iba a sumarse a mis preguntas. Entonces, llega un momento en que el interrogante se hace tan denso que necesitas alguna cosa, ¿no? Y ya no te basta estar ahí metido. ¿A qué obedeces? Es una cosa, un fenómeno de tipo telepático, de tipo de que captas unas cosas que otros también captas. Procede de vidas anteriores. Es la influencia de unos seres. Lo que es evidente es que cuando uno se siente abocado a escribir algo y no sabe por qué ni cómo, esto
por lo menos te lo digo por mi experiencia, porque no puedo hablar en nombre de otra cosa que mi experiencia, eso es bastante doloroso. No solo no por malo, sino porque el orgullo quizá propio del individuo queda herido. Porque luego te piden una explicación que no sabes dar. Y que luego te están diciendo alguna cosa y te queda un poco así, no sabes si decir, bueno, yo no soy el culpable de lo que estoy diciendo. Claro, eso molesta un poco. Claro, a nivel de razón, es decir, tú tienes unos estudios, has cursado una carrera, tienes un título y te van a decir, soy esto, y por tanto, si tienes un problema, yo intento solucionarlo. Y si con mayor o mejor o menor fortuna uno no funciona, entonces estás satisfecho y obedece las cosas a un chip. Te echas la mano y entonces dices que bien lo ha hecho usted, pues estupendamente, pues esto porque esto es. Es decir, la cosa es lógica. Ahora, cuando ya el asunto funciona por otros niveles, entonces uno está un poco incómodo. Es una especie de incomodidad. Esa incomodidad de que uno no puede dar a enfrentarse con una persona contigo, esa inquietud interior, pues sí. Surge, ¿no? Y desea quizá. Jaime, señor, que decir alguna cosa. No, es que yo quería poner un inciso porque, claro, las palabras a veces confunden. Por ejemplo, la mente. Cuando hablamos de la mente, al decir el intelecto, es que la mente, fijaos bien, en astrología mismo, está regida por dos planetas. Mercurio es la parte inferior de la mente, por Venus la parte superior. Esto quiere decir que tiene dos aspectos la mente. El intelecto corriente y la parte superior, la octava superior de Mercurio, da el aspecto trascendente. En este caso, aunque la gramática española tiene tantas palabras, falta la adecuada para poder dar. Y en esto es cuando se pierde. Muchas personas, al empezar a escuchar esta clase de palabras, piensan, un día dicen que el intelecto no sirve, otro día me han dicho que tenemos que estudiar, otro día tenemos que conocer, otro día no tenemos que conocer. Creo que aquí es donde está muchas veces la confusión. Porque el intelecto quiere decir que es el vehículo para la expresión muchas veces y para aprender lo que sea. Y la intuición es cuando la persona internamente ha llegado a un nivel en que puede ser una cosa espontánea, pero es una cosa trabajada, algo que ha venido, si no de unos determinados estudios, sino de un discernimiento, que este discernimiento puede empezar por el intelecto. Pero es que lo importante es mente. Y la mente se puede escribir en minúscula y en mayúscula. Aquí está que muchas veces cuando la persona inspirada lanza, por ejemplo, una explicación, puede ser que produzca confusión a quien todavía no comprende exactamente estas cosas. Porque además puede ser uno mismo. Y puede ser uno mismo. Esto es fatal. Y esto es fatal, sí, claro. Porque no podemos deshacernos. La mente es la mente, pero ya digo en minúscula o en mayúscula. Luego también hay otra cosa, luego tenemos vivencias algunas veces. Y estas vivencias a veces, en el principio, resulta que a veces nos marcan un camino falso. Porque pasa aquello de que una vez es así y otra vez no es así. Y si nos creemos, porque hemos tenido algunas que cuajan, ya nos podemos guiar por aquello. Entonces nos apartamos y vamos a caer en el aspecto emocional. En el aspecto emocional de lo espiritual. Es decir, hay tantas gradaciones y facetas que no siempre cuando uno está inspirado hablando puede encontrar los términos adecuados y algunas veces puede parecer que decimos que no a otra cosa que hemos dicho que sí. Y para eso hay que tocar mucho de pies a tierra y algunas veces no se puede tocar cuando se está inspirado. En esto está. Porque yo lo digo esto porque con las vivencias hay que ir con mucho cuidado. Con la intuición también, porque la intuición también se puede escribir en minúscula y en mayúscula. Y en este caso es uno mismo, con lo que le decimos siempre. La discriminación es, esto me ha sucedido. Luego viene el por qué me ha sucedido. Ir ahondando en el mundo de las causas. Porque al decir de la mente no podemos negar que un científico que sacrifica su vida en la investigación para bien de la humanidad, entonces si ellos nos escuchan de una manera determinada, con una mente un poco cerrada, puede decir, es que este hombre no está siendo un verdadero esotérico a través de su concentración y que solo conoce a través de su intelecto lo que está haciendo. Si llega a tener una concentración y piensa en la humanidad, es algo más que el intelecto ya. Aunque el intelecto le ha servido para trabajar, para ser un profesional de aquello, para servir a la humanidad. O sea que no nos equivoquemos nunca, no vamos en contra del intelecto. Es algo al que debemos utilizar solo conscientemente y para según qué cosas. Luego la evolución interna del hombre es muy distinta del ser humano. Y precisamente en las vivencias, cuidado, siempre hay que tener mucho cuidado.
porque no son ni verdad ni mentira. Pueden ser verdad, pueden ser mentira, pero pueden hacernos caer en el mundo emocional, en el aspecto emocional, quiero decir. Sí, pero aquí la pregunta surge inmediata. ¿El intelecto puede ser un lastre o puede ser un motor para el individuo? Para según quién. Pero ¿para según quién? Es decir, para personas el intelecto puede ser un motor y para otras puede ser un lastre. Cada uno ha de saber hasta qué punto y en qué momento y en qué circunstancia le puede ser útil. Por lo tanto, lo que sea. Por lo tanto, un foco de luz no puede aconsejar o intelecto o intuición. No, es cada uno su propio maestro. Por ejemplo, basar a Dios o el estudio de Dios sobre la teología puede ser un problema realmente en un momento determinado para los individuos que ven a Dios fuera de la teología. Pero la pregunta es, ¿puede ser la teología un camino para llevar a Dios a otras personas? No, yo no. No, quiero decir, yo son cosas que uno ha pensado y ha dudado siempre, yo mismo, claro, no estamos... Cuando Dios no puede ser interpretado, hay que utilizar la teología y un sistema de doctrinas para tratar de definir algo indefinible. Cuando tratamos de resolver el problema de la intuición y tenemos que valernos, desgraciadamente, por el intelecto, la intuición tampoco puede ser descrita. Como el intelecto no puede describir un color, ni puede describir el sentimiento de la música. Es decir, que el intelecto es un instrumento que dependerá su calidad de la eficacia del pensador. Es decir, un pensador cualificado. Y para mí, el pensador cualificado es aquel que está en contacto con la intuición. Y la intuición, si ustedes me lo permiten, es un contacto del plano búdico, más allá del razonamiento, más allá de la estructura de las palabras y de las ideas, y que por lo tanto está dentro de una zona dentro de la cual forzosamente el ser no puede interpretar y solamente debe limitarse, y ahí está la gracia del problema, a vivir. Ahora bien, pero nosotros, ustedes ya naturalmente, vamos a tratar de interpretar algo a través de un instrumento inadecuado. Porque el intelecto tampoco ha estado tan sutilmente organizado como para poder expresar siquiera en una pequeña medida lo que es la intuición. Pero hay algo muy importante, que si la persona vive íntegramente en el mundo de la intuición, cuando es realmente un intuitivo de la raza, el intelecto será su instrumento, como el artesano precisa de un instrumento. Pero el mundo de la actualidad da una importancia preponderante al intelecto, al instrumento, al medio, en detrimento del fin. Es decir, que si el intelecto es una estructura dentro de la cual, ascendiendo por gradaciones, podemos utilizarlo hasta llegar a un punto de nadencia, si me permiten esta expresión, no hay necesidad de expresar esta nadencia, porque la nadencia en este caso implicará un contacto, o bien con el mundo abstracto de la mente, sin formas, arrúpico por completo, o bien que ha captado algunas oleadas de vida provenientes del plano búdico, o del plano intuitivo, del plano del amor universal. Entonces, si hay una vivencia, no hay que preocuparse. Lo malo y de preocupación es cuando, sin haber tenido una vivencia, utilicemos el intelecto tratando de perseguir fantasmas, o tratando de expresar algo que desconocemos por completo. Con lo cual, adquirimos una gran responsabilidad.
Pero es interesante que la persona intelectual llegue a veces a conclusiones intuitivas. Como que el hombre intuitivo lleve también a grandes razonamientos intelectuales. Porque allí es donde termina la mente y empieza la intuición. Y ahí donde empieza la intuición y empieza la mente, hay un punto de contacto, en el cual el intelectual y el intuitivo se dan la mano. Y ahí que se llegan a conclusiones aparentemente que son de tipo paradójico y a veces de carácter antagónico. Es decir, que a mí no me extraña esto. Es un fenómeno tan natural como que para pasar de un color a otro dentro de la progresión de un haz de luz de cualquier color hasta llegar al color que le sigue, del rojo al anaranjado, hay una serie de gradaciones, pero con un punto, digamos, de alta tensión, dentro del cual no es ni un color ni es el otro, pero son ambos colores. Y eso me parece que es el caso tuyo. Y el caso mío, naturalmente, en este caso, porque estamos tratando de un triángulo que desciende de arriba, que al cruzar se encuentra un triángulo abajo. Y fijaos bien, que el triángulo, fijaos bien, que baja, y el triángulo de abajo constituyen el Santo Grial, constituyen una copa, de hecho. Significa que el Santo Grial es un misterio tan psicológico que parece mentira que estén dando misterio a la copa del Grial y a todas estas cuestiones. Para mí, el Santo Grial está en el centro del triángulo o del doble triángulo cuando que hay un centro de equilibrio entre un factor y el otro, lo cual significa que no podemos ir contra el intelecto en favor de la intuición, o no podemos ir a favor de la intuición contra el intelecto, porque eso sería ilógico, porque fueron parte de este cáliz supremo de la creación. Se necesitan todos los factores. Lo que me refiero fundamentalmente es cuando el hombre que asciende de las bases instintivas de la raza y de todos los complejos ancestrales y de todas las tradiciones y de todo cuanto existe inconsumado en el seno profundo de la humanidad, trata de afianzar su intelecto en aquellos valores, de extenderse en el tiempo, cuando debería fundamentar su ley en el espacio. Fíjense bien, cuando el tiempo tiene mayor importancia para el hombre es cuando está en la base, en el instinto, en la intuición, el tiempo prácticamente ha desaparecido. Pero cuando el triángulo de la intuición y el triángulo del intelecto se unen en un punto X del espacio, se produce un fenómeno de reconciliación entre el espacio y el tiempo. Entonces, a medida que progresa hacia arriba, dentro de esta expresión psicológica, el tiempo tiende a perder su valor cuantitativo y a crecer en intensidad el valor cualitativo del espacio. Es decir, en términos de velocidad. A medida que aumenta la velocidad, disminuye la sensación de tiempo. Cuando la velocidad ha llegado a un punto máximo de tensión, el tiempo prácticamente desaparece y solamente queda espacio. ¿Se dan cuenta la analogía entre el espacio y la mente intuitiva? Y la relación también que existe entre el intelecto y el tiempo. Pero si existe el universo, es porque hay un inteligente equilibrio entre el tiempo y el espacio. Y en el centro del tiempo y el espacio está un sistema solar, una galaxia, un planeta, un ser humano. Solamente se trata de que cada cual sea responsable del uso que hace en el tiempo, dentro de la inmensidad del espacio.
Porque a medida que el espacio va siendo más grande, el concepto intelectual o figurativo o conceptual deja de tener importancia. Para tener más importancia los valores dinámicos del aspecto superior del propósito. Entonces, no se niega el intelecto, sino que la oleada de vida aprovecha el intelecto, la técnica, para profundizar dentro de los mares del espacio, cogiendo aquellas partículas del tiempo inconsumado que constituye la humanidad y constituyéndose el individuo en un salvador, en un redentor, en un mesías, en un avatar, que es lo que han hecho a través del tiempo todos los grandes precursores del reino de Dios: Cristo, Buda, Confucio, Lao Tse, todos los grandes maestros del pasado fueron personas que dieron testimonio de un espacio sin tiempo. Pero dense cuenta de la dificultad para cada época, que tuvieron que hablar de tiempo cuando ellos vivían dentro del espacio o dentro de conceptos que no eran de la Tierra. Y entonces el que mejor describe el proceso es la parábola de Jesús, que habla del reino de Dios con palabras sencillas para los niños y para los hombres y mujeres de buena voluntad. Estamos hoy como los tiempos de Cristo, solo que ahora el sistema intelectivo ha tenido tanto valor para las masas, para la gente inteligente también, que han creado una especie de barrera, una especie de frontera entre el espacio y el tiempo. Y unas veces, siguiendo la ley de polaridad, se sienten atraídos por el espacio y otros por la sensación de tiempo. Y dense cuenta que cuando la mente, cuando el corazón del ser humano está tranquilo, el tiempo no tiene importancia, porque se ha llenado de espacio. Cuando estamos impacientes, cuando tenemos algo que nos acucia profundamente, la sensación de tiempo es extremadamente larga y poderosa. En cambio, el espacio prácticamente no existe. ¿Verdad que comprenden esto? Ustedes se hallan ahora, quizá, en este momento, creando un océano en su mente y su corazón donde hay más espacio que tiempo. Simplemente por algo muy, muy natural. Porque todos ustedes están tratando de sentir estas cosas interiores, de vivir más allá de los problemas llamados humanos. Sin embargo, la liberación de un problema humano, de la categoría, de la calidad que sea, siempre viene provocado o estimulado por un sentido de un propósito interior, una motivación que no es meramente intelectiva, sino que mueve no solamente al intelecto, sino todos los aspectos sustanciales del ser, desde las sensaciones físicas hasta las más altas expresiones de tipo espiritual. Lo que ocurre en este ser privilegiado que llamamos investigador esotérico o discípulo es que acoge cada una de las circunstancias y de los hechos de la vida tal como ellas surgen del espacio y los va gobernando de una manera tan sutil y tan armoniosa que el tiempo pasa por sí sin dejar huella, lo cual significa que al pasar el tiempo por su mente se convierte en espacio y por lo tanto desaparece la sensación de yo, que es la vinculación de nuestro ser con el tiempo. Y entonces podemos hablar con cierto rigor o con cierta justicia del reino de Dios. Se puede hablar también de los ángeles, a los cuales tú te has referido, porque son factores para mí de una naturaleza tan real como nosotros. Porque naturalmente cuando se habla de algo que es típicamente abstracto o de naturaleza intuitiva, la mente suele caer siempre en la equivocación o bien de adherirse completamente
o de categóricamente rechazarlo. Cuando, si nos atenemos a lo que hemos dicho anteriormente, tendría que cogerse en el centro de una duda inteligente, porque la duda es la que transforma el tiempo en espacio, porque está en el centro de los opuestos, y solamente en el centro de los opuestos la persona puede distinguir perfectamente lo que realmente debe hacer, no lo que quisiera hacer, sino lo que debe hacer. Porque la distinción del discípulo no es tanto comprenderte una cosa como realizarla. Si la comprende hasta un cierto límite, dentro de la extensión de este límite trabajará, actuará y realizará. Lo que significa que aún dentro de su concepto del espacio hay una gran considerable cantidad de tiempo. Pero a medida que el individuo trabaja, se esfuerza, que lucha, pero sin estridencia, sin espectacularidad, sencillamente, como son todas las cosas de la vida. Porque una tormenta es algo sencillo y se puede explicar muy racionalmente. O el misterio del crecimiento de una planta, al cual científicamente apenas se da importancia, pero que desde el punto de vista subjetivo tiene una importancia trascendente. O el misterio de la lluvia o del aire. O preguntarnos constantemente ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que dentro del corazón surge una voz que te da una respuesta realmente positiva, dinámica e incluyente para todas las respuestas de nuestra vida, las preguntas de nuestra vida. Es mucho más interesante tratar de vivir que de conocer. Porque solamente cuando el conocimiento pasa por la vivencia es cuando se transforma en sabiduría. No basta conocer, hay que saber. Pero se puede pasar del intelecto, del conocimiento, a la sabiduría, que es el reino de Dios, sin pasar por el ejercicio de la mente discriminativa y por la mente discernitiva. Y hay que aceptarlo como una estructura necesaria hasta aquel momento en que deja de ser prácticamente necesaria. Pero con una cualidad extraordinaria que posee la mente, que es de contraerse, dilatarse a voluntad por efecto de los estímulos que provienen de motivaciones internas. De ahí la capacidad de un avatar o de un instructor del mundo, que poseyendo la mente de Dios, una mente sin tiempo, un espacio sin tiempo, es capaz de contraerla hasta el punto de poder hablar a un niño que no tiene mente intelectual. Pero también puede hablarle al filósofo, al científico y al investigador, porque posee toda la gama de sonidos de la creación desde el ángulo oculto. Posee todas las cualidades despiertas y no desdeña el intelecto, sino que es su aliado eficaz. Es decir, se cuenta como un acordeón. A medida que el espacio es más dilatado, las mentes son más sutiles, las expresiones mentales son más sutiles, hasta que llega un momento en que se confunde con el propio espacio, y entonces llega el individuo, el investigador, a darse cuenta de que hasta aquel momento había separado algo que es igual, el espacio y el tiempo, porque el espacio y el tiempo son la misma cosa. Sí, porque es la mente de Dios. Pero a este punto precisa quizá lo que diríamos de mucha experiencia, y si ustedes aceptan la reencarnación de muchas vidas, de mucha experiencia, de mucha lucha, de mucho sufrimiento. Pero debemos llegar a un momento en que nos demos cuenta de que el sufrimiento también es innecesario, como el arrepentimiento es innecesario, porque ¿de qué sirve el arrepentimiento si no podemos ya arreglar nada? Pero ¿qué pasa con esto psicológicamente? Si hay una eficaz intravisualización
y hay arrepentimiento, hay algo que se produce internamente. Pero aparte del intelecto, que es lo que está reflexionando sobre el bien que se ha hecho o el bien que se ha dejado de hacer, queda un estado de tensión creadora, dentro de la cual se produce un fenómeno descrito como iniciación. Porque la iniciación, sea cual sea la aceptación que pueda tener para los investigadores, siempre es un estado superior de conciencia. Es decir, que si hoy tenemos un conocimiento superior, podemos decir que hemos sido iniciados dentro de un conocimiento superior. Y que si tenemos la ventaja de vivir internamente una experiencia trascendente, podemos decir con justicia que hemos sido iniciados dentro de una experiencia trascendente. No tiene más valor que esta palabra que explicar el significado de algo superior a lo que no conocemos prácticamente o lo que no podemos todavía vivir. Entonces la vivencia y la experiencia y el conocimiento y todo es una gran masa de materia constructiva y creadora que hay que utilizar hasta el fin, hasta que el individuo se convierte en parte del propio Dios conscientemente, y no hasta aquí como un ser separado, como una entidad aislada en el centro de un gran conflicto mundial. ¿No tienes nada que decir tú? Estás sonriendo mucho, ¿eh? Demasiadas cosas. Cuando hay demasiadas cosas para decir, resulta que no hay ninguna luego. Es que el mundo es tan complejo, tan tremendamente complejo, que cuando intentamos analizar, el problema se centra en por dónde. ¿Por dónde empezar? Tantas cosas hay que arreglar o que interpretar. Bueno, empecemos aquí, ahora. Sí, no. Lo malo es que empezamos mañana y después. Sí. Siempre prolongamos la cosa en el tiempo. Bueno, habida cuenta que tenemos mucho de camino que recorrer, ¿no? Muchas vidas que vivir para llegar donde queremos, ¿no? A la unión o a absoluto, donde sea. A mí me gustaría encontrar un atajo. Porque verdaderamente me da mucha pereza estar por aquí, para arriba y para abajo, durante muchos miles de años. Si de una iniciación a otra hay que pasar tanto tiempo. Ese atajo me interesa. No quiero ser egoísta, no quiero ser muy egoísta y decir que quiero ir muy deprisa, pero me gustaría matar dos pájaros de un tiro. Me gustaría ir deprisa y sirviendo. ¿Hay algún método? ¿Hay algún método más corto? ¿Hay algún camino más corto? Aprovechando las influencias que nos vienen ahora, hay un camino para dar los pasos más largos y ser más útiles. Bueno, existe una forma de afrontar la vida directamente. Como decía antes, siempre abordamos la vida por los flancos. Nunca afrontamos directamente un problema. Les expliqué cómo y sucede esto. Cuando viene un problema nuevo, en nuestra época traerá problemas nuevos, solemos adaptar nuestra mente a los conceptos antiguos, basándonos en la tradición, en la religión, en las creencias, en nuestros propios puntos de vista. Entonces creamos una barrera entre aquello nuevo y nosotros, que provenimos del pasado. Claro, tú me preguntas por una técnica. Yo diría que la única técnica es vivir intensamente. Me preguntas qué quiero decir con vivir intensamente. Es algo que todos podemos hacer. Es vivir muy atentamente, pues. No desperdiciar un solo minuto y dejar que la acción se vaya produciendo dentro de nosotros sin que la mente intervenga demasiado. Porque la mente suele ser, como la imaginación, la loca de la casa. Siempre está tratando de resolver problemas que están en sí resueltos. Se resuelven por el propio proceso de vivir. Pero
el problema que existe individualmente, y esto es un problema del cual todos tenemos algo que ver y participar, es que el problema lo enfrentamos siempre desde un punto de vista muy distinto del que se presenta en la realidad psicológica. Si el problema es una enfermedad, acudimos forzosamente a los métodos terapéuticos del presente, lo que conocemos, ¿verdad? Pero hay poca gente que se preocupe de ver las causas de las enfermedades. Esto es solamente un botón de muestra. Porque no existe enfermedad alguna, salvo las que provienen de los virus y bacterias provenientes de las razas ancestrales, dentro de las cuales se produce un fenómeno muy particular, dentro del cual la ciencia médica no puede resolverlo. El caso del cáncer, por ejemplo. Es un problema que no se enfrenta directamente, sino de flanco. Y se están produciendo grandes trabajos, grandes investigaciones, por parte de minorías selectivas pero aisladas. No sé hasta qué punto los gobiernos del mundo están interesados en descubrir la enormidad de este problema que tantas vidas se está llevando cada día en el planeta. Y no buscar ya más donde no existe aparentemente solución y tratar de ser humildes y volver a las prácticas antiguas, las que practicaban los taumaturgos. Un taumaturgo, ustedes lo saben, es aquella persona cualificada para curar por radiación magnética. Y se sabe muy poco de los taumaturgos. Cristo era un taumaturgo. Apolonio de Tiana era un taumaturgo. Y muchos sabios del pasado, Pitágoras y Platón, eran taumaturgos. ¿Pero por qué eran taumaturgos? Porque habían logrado introducir en su campo magnético las energías de aquel reino que llamamos el plano búdico. Y al penetrar en sus vehículos los dejaba de una manera tan cristalina, tan pura, tan inmaculada, que al proyectarse sobre la aura etérica producían una expansión de magnetismo superior y se producía una curación espontánea por donde pasaban. La curación sería espontánea para todo el mundo si existiese el número suficiente de personas radioactivas, empleando un término muy descriptivo de la ciencia actual, para poder proyectar a distancia y por donde fueren esta energía magnética de curación. Es decir, ya atacaremos después el problema directo, pero es que vamos buscando muchas cosas que suceden en el mundo, pero a las cuales no se dan soluciones prácticamente. Se está tratando de una manera muy superficial, muy académica, muy intelectual. Pero la ciencia no ha puesto corazón en estas cosas. Y si vemos los médicos, cuán pocos médicos tienen vocación de médico. Porque no tienen compasión. La compasión es la base psicológica donde opera el taumaturgo. Un taumaturgo opera sobre la compasión universal. La ley de Dios, el par universal del amor universal. Entonces, esta parte potencial de energía dinámica produce la curación de enfermedades. O produce una tal tensión ambiental que obliga a los investigadores a encauzar sus energías por los campos adecuados para hacer soluciones que sean de tipo, digamos, sólido, de tipo físico, para poder abarcar de una vez para siempre el problema de la enfermedad, el cáncer, cualquier enfermedad de tipo prácticamente incurable en nuestros días. Pero cuando el problema es psicológico, lo cual significa que no solamente hay la enfermedad, sino la preocupación por la propia enfermedad, o la preocupación por la sensibilidad que surge de la propia enfermedad. Entonces habrá que buscar el remedio directo por el espíritu. Y la persona deberá polarizarse a niveles superiores para
poder comprender el alcance de su acción y la manera de remediar sus necesidades. Y ahí es donde surge aquel estado de conciencia que yo denomino de expectación profunda ante el devenir de los hechos y las circunstancias que crean el problema. Bueno, hablamos de la enfermedad, pero puede ser cualquier tipo de problema, y todos nosotros tenemos problemas. Por lo tanto, lo que dice el amigo va para todos, porque todos tenemos problemas en uno u otro nivel. Pero me pregunto también, si realmente enfrentamos el problema frontalmente, es decir, sin miedo, o bien el miedo nos incapacita al extremo de que, incapaces de esta decisión de base, busquemos el remedio ancestral, lo que nos ha gestado la tradición a través del tiempo. Y para el remedio adecuado existe una atención que no es lucha, que no es resistencia, sino que es una observación serena de todo cuanto va surgiendo. Porque bien mirado, ahora estáis observando atentamente, estáis atentamente enfocados hacia una dirección definida, y la calidad de vuestra intención hace que sintáis que la mente va desapareciendo, y que por efecto de que la mente va desapareciendo, el problema prácticamente ya no existe. Hay que observar este fenómeno. Cuando estáis muy atentos, la mente conceptual, que no produce arreglo alguno, deja de existir. Es decir, dicho más lacónica y concretamente, deja de rehuir, deja de resistir. El problema pasa sin dejar huella, porque no se hace resistencia, como ofrece resistencia a la benzina al paso del fuego. Un problema con lucha intensifica el problema, como la esencia intensifica el fuego una vez declarado. Pero, ¿qué pasará cuando la mente no participe activamente del problema, sino que lo observe simplemente? Considera el problema como algo que no es de su incumbencia, pero el propio tiempo observándolo atentamente. Pues se producirá una revolución interior. Se producirán situaciones desconocidas y entraremos en unos dominios dentro de los cuales toda curación será posible. Y esto no aquí y ahora, sino en cualquier momento del tiempo y del espacio. Solo falta que seamos conscientes de este punto. Cuando estamos muy atentos, la mente que nos hace sufrir, la mente separativa, esta gran separativa de todas las cosas existentes, deja de actuar. No me refiero al intelecto, a la capacidad de conocer y de discernir. Me refiero a algo sutil que subyace en la estructura del conocimiento y del intelecto, que reacciona porque en su base se aferra al instinto de conservación, el cual, si lo analizamos, es miedo. El sentido de compensación es miedo. Y el hombre que ve un problema y no lo afronta es miedo. Pero si la persona deja de tener miedo y se arma de valor y observa los acontecimientos con entera impersonalidad, lo cual significa que lo hará con una sostenida y profundísima atención, se dará cuenta de que el problema no existe, y es porque el tiempo prácticamente que causa todos los problemas ha dejado de actuar. Y existe solamente un gran espacio que se va agrandando hasta adquirir el contexto del infinito. Y entonces, dentro de este infinito existe una participación activa dentro de los planes del propio Dios. Somos ya algo más que seres humanos,
participamos activamente dentro de un gran propósito divino y somos conscientemente los que realizamos el plan de Dios aquí en la tierra. Pero Diga. a ver, ¿qué participamos a nivel grupal de humanidad o individual, como un individuo? Es que la humanidad es un compuesto de individuos. No podemos coger la humanidad, purificar y decir, ahora sale un individuo puro. Esto pertenece al gregarismo o a las almas grupo de la naturaleza. Cuando hablamos de la persona que enfrenta la realidad, suponemos que del gran contexto social de la humanidad, una persona se ha liberado del tiempo. Y en virtud de que esta persona se ha liberado del tiempo, una considerable cantidad de tiempo perteneciendo a la propia humanidad también se ha liberado, porque un ser humano no está solo. Viene vinculado con la familia, con el grupo profesional, con el grupo local, con grupos de amigos, y luego viene el contexto nacional, y si vamos más arriba, el contexto internacional. Entonces, si el individuo, que es el motor de la sociedad, porque la sociedad es un compuesto de individuos, se libera hasta el punto de crear en su mente una gran transformación de tipo creativo, toda la humanidad se siente estimulada por este trabajo. De ahí que cuando siendo un instructor del mundo, un salvador, un avatar, una considerable cantidad de elementos humanos se quedan inundados de esta fuerza, de esta energía, y comprende mejor las cosas de la vida después que ha desaparecido el avatar. Ha quedado una impronta en la conciencia de los hombres. Pues bien, cada uno de nosotros puede crear un impacto social, pero ha de partir dentro de una lógica razonable de hechos y a las bases de la acción creadora, y respondiendo muy directamente al amigo, enfrentando los hechos sin resistencia, con toda la atención posible, sin reoírlo, sin buscar sustitutivos, que es lo que hacemos. Porque cuando un problema individual es muy profundo y muy agudo, tenemos que enfrentarlo. Y buscamos siempre el amparo de una persona que consideramos superior, o bien la estructura religiosa de cualquier tipo que nos ayude a soportar aquel misterio impenetrable que se va adueñando de nuestro ser. Cuando llegamos a este punto, dentro del cual hay una distensión, porque hay una gran profundidad observativa, se produce una crisis dentro del corazón y de la mente, cuyas consecuencias vitales son la liberación, son la iniciación. Así que no vamos a hablar de técnicas específicas, estandarizadas de yoga, de meditación, sino que vamos a hablar de una cosa que es constante. El mejor yoga es enfrentar la vida, no una forma de vida, no un cuerpo determinado, no siendo específicos sobre algún punto, sino siendo universales en todos los puntos. Cuando se llega a este punto, entramos prácticamente dentro de la gran carrera o corriente iniciática, de la cual prácticamente ya no podemos retroceder. Es como un minero que tuviese que atravesar un gran túnel tirando todo detrás. Llega un momento en que ya no puede retroceder. La misma escoria que ha ido destilando le impide volver al pasado. Y solamente ve la luz allá a lo lejos y va progresando hacia la luz. Ahora bien, a esta luz llamémosle Dios, llamémosle liberación, iniciación, o paz, o profundidad, o plenitud. El nombre no tiene mucha importancia, ¿verdad? El hecho sí que tiene importancia, porque, como sabemos, hablamos de Dios, por lo que de Dios se nos ha dicho, pero prácticamente el término ha dejado de ser creativo. Se ha convertido en una simple palabra hueca y sin sentido, porque nadie
obra como Dios hubiese obrado, o como Dios obra a través de la naturaleza. Y como que hay un conflicto tan grande entre el hombre y Dios, forzosamente hay dolor. Es el mismo dolor cuando enfrentamos un problema de soslaye, o bien de flanco. Porque el miedo nos ha incapacitado hasta el punto de no poder ver todo el problema de acción constante, enfrentándolo con toda sencillez, humildad y naturalidad. Y entonces sabremos lo que es la paz. Sabremos de algo que desconocemos, de algo que quizás no podamos explicar e interpretar adecuadamente, pero que constituye la base de la acción del futuro para todo ser humano, para que sea un perfecto exponente de la vida de Dios aquí en la tierra. Simplemente esto, sin pasar nada más y nada menos que por nuestra mente y corazón, intérpretes de esta voluntad. Hemos de recordar que la nota clave de esta era es buscar la armonía dentro del conflicto. Y esto también es una técnica. A nuestro alrededor, en la casa, en el trabajo, en todas partes tendremos ocasión, seguramente, de buscar la armonía dentro del conflicto. Y esto es la técnica que cada uno debe encontrar dentro de sí mismo, para poder conseguir esta armonía dentro del conflicto. Conflictos que no faltan. A eso es a lo que te refieres, Vicente, cuando dices que tienes que estar en atención permanente. Sí. O sea, esa es la acción de la atención. Sí, porque yo entiendo muy bien la idea, pero no sé luego cómo pasarla a la práctica. Bueno, tú no te preocupes, estabas atento ahora, ¿verdad? Sí. Bueno, está. Sí, bueno. No, te digo una cosa. Pero ahora mismo es fácil, pero quiero decirte en la actuación diaria, en lo que estás haciendo cada día. Es que lo haces. Cuando tú estás educando a tu nene, cuando estás dando de comida, ¿estás atenta? O sea, a eso te refieres, Claro. a estar Cuando haciendo tú, bien cada una de las cosas que estás haciendo. Tú no has hecho la comida, estás atenta. Lo que pasa es que cuando haces una cosa, estás en 1000 cosas a la vez. Fijaos bien, eso es muy sutil. Y hay que ser muy específico sobre este punto. En una conversación que dure más de 1 hora, o menos, depende de la atención de los observadores, ¿cuántas veces la mente ha estado atenta? Hay muchas maneras de soslayar la atención. Primero, lo que este señor me dice, ya lo sé, aquí que no hay que escuchar demasiado. Es una conclusión en que se llega muy bien intelectualmente. Bien, lo que este señor me dice no está de acuerdo con lo que yo pienso. Lo que este señor dice quizá no sea adecuado a mi modo de ser y para los demás. O pensemos que quizá mañana tenemos algo que hacer y estamos pensando lo que haremos mañana y que por lo tanto no hay atención. Pues bien, cuando una persona está muy atenta, la mente prácticamente ha desaparecido. Pero, ¿qué es lo que subsiste de importante en la atención? El propósito de base, la motivación suprema. Porque después de un rato de atención profunda, el ser se siente más libre y más desapegado. Hay soledad, lo cual significa que hay un misterio que se está resolviendo. No hay miedo, porque en la atención el problema y el hombre se han reducido a términos no de tiempo sino de espacio. En tanto que enfrentando un problema sin atención, lo que sea, no un problema trascendente, es un problema cotidiano, lo enfrentamos atentamente, se resolverá porque no ofrecemos resistencia. Pero cuando estamos con un problema enfrente y estamos con la mente en otra dirección, no hay solución. No puede haber solución para aquella cosa. Lo haremos mecánicamente y lo que hay que hacer es dejar de ser mecánicos en la acción. Porque siendo mecánicos en la acción, caemos en el vicio de las razas instintivas del pasado, que no fueron vicios, son vicios para nosotros, pero para ellos fueron un motivo esencial de la evolución. Es decir, que
Si todo cuanto lo hacemos con amor, y para mí amor es atención, porque no hay resistencia y en el amor no hay resistencia, entonces hay una paz perpetua en nuestra vida. Diréis, ¿es posible esto? ¿Es posible que esté atento 24 horas del día o las que esté levantado? Yo digo, es posible estar atento, que es posible organizar la vida en términos superiores de conciencia, en términos de comprensión continuada, en términos simplemente de vivencia. Desde el momento en que vivimos intensamente un problema, el problema se disuelve. Pero ¿cómo que no vivimos intensamente el problema? Como ningún problema que exista en nuestra vida, sino que lo miramos de lado y para que no nos afecte mucho, que es la manera más efectiva para que nos afecte mucho el problema. Entonces nos damos cuenta de que existe una música suave en el interior, una música que se va expresando en forma de silencio cada vez más profundo, hasta que ese silencio más profundo nos hace llegar a las alturas superiores de la iniciación, lo cual quiere decir que no será tampoco necesario el conocimiento para llegar a la intuición, sino que bastará el propósito de base de hacer las cosas perfectamente, como es la ley, y dejar entonces que la ley te mueva, pero sabiendo hacia dónde te mueves. Porque no es tanto la impresión humana, oteando el gran universo divino, o buceando en las profundidades del misterio de Dios, el último peligro o el último miedo, porque el hombre dice, voy a quedar aniquilado dentro de esta gran potencia inductiva de la divinidad. ¿Cómo que la potencia inductiva de la divinidad y su alta trascendencia, con toda su gloria y magnitud, penetren dentro de nuestra conciencia y la liberen? Y entonces participamos de la conciencia de Dios omnipresente y de la conciencia del hombre dentro de su inmanencia. Tiempo y espacio están unidos, reconciliados. No hay lucha, no hay problema. Hay una paz en el ánimo. Si podemos resolver el pequeño problema cotidiano con o sin meditaciones, habida cuenta que la meditación es esta fuerza potente de la mente observando los acontecimientos con mucha atención y con mucha expectación, con mucha divulgación espiritual en cada uno de los átomos de nuestro ser. Veremos cómo la vida llega un momento que carece de problemas. Volviendo al principio, que el tiempo se va haciendo cada vez tan pequeño, que solamente queda plenitud en nuestra mente. Todo es espacio, pero el espacio de la mente queda dinamizado por algo superior, que es el propósito de la propia divinidad, por el fuego místico del propósito o por la paz de los altos lugares. Y esto podemos hacerlo ahora, aquí, y no esperar mañana y después, o la próxima vida, porque eso es lo que hacemos siempre. Bueno, hay tiempo. Claro, el tiempo es extremadamente tú eres consciente del tiempo, y el tiempo es necesario hasta que deja de serlo, como el juguete para un niño. Cuando el niño crece, deja los juguetes, busca cosas más de acuerdo con su edad. Pues el tiempo para nosotros adultos, personas inteligentes y de buena voluntad, hay que dejar ciertos juguetes de la mente, y tal como decía Pablo de Tarso, hay que dejar la leche para los niños y la carne para los hombres. Y creo que es muy difícil dejar la carne todavía en el sentido simbólico de la palabra, pero es la ley de nuestra época, y hoy se da una gran importancia al propósito y no tanto a la emoción humana, porque la emoción siempre ha sido el gran problema de la humanidad. El problema humano siempre es astral, no es nunca mental. Y para comprender de raíz del problema hay que estar muy atento.
porque entonces surgen a flor de mente. No solamente que no hay una reacción contra los hechos, ninguna resistencia, sino que al propio tiempo existe un destilar de acontecimientos interiores que se van revelando. Surge a flor de conciencia todo aquello que debe ser resuelto por vía interior. Hacemos el trabajo científico de la confesión. Nos estamos confesando de todo cuanto hicimos mal o que pudiendo hacer bien lo hicimos mal. Es decir, que estamos llegando a un punto dentro del cual no hay crisis, pero existe una tensión extraordinaria que mueve nuestra mente y corazón a un impulso superior trascendente. Hay una cosa que no entiendo mucho, soy ni iniciado, pero hay una cosa que me quita mucho, la paz, que es cuando no soy responsable, es cuando no cumplo bien mi obligación de cada momento. Esto me deshace. En cambio, cuando cumplo conscientemente cada acto, me queda una tranquilidad enorme. Ahí está. Y sé que esto me exige, pero me da después una gran tranquilidad. Exacto. Esto no sé si responde a lo que Dios, o este ser que llamamos, me pide a mí, y si esto también es útil, no solamente para mí, sino también para el mundo, para el bien del mundo. Una cosa que nos daba. No, si la persona realiza algo perfectamente, este acto perfecto por ser creador no deja huellas en la mente. No hay sensación de arrepentimiento. Esto lo sabemos todos, ¿verdad? Si cumplimos algo inadecuadamente o de una manera muy solapada, quizá muy profundamente egoísta, lo realizamos imperfectamente, existe una acción de desaprobación interna, técnicamente definida como la voz de la conciencia. Pero entre el acto perfecto y el acto imperfecto existe siempre una frontera. ¿Qué ocurrirá cuando nos situemos en el centro del bien y del mal? De lo que hacemos bien, y todas hacemos cosas buenas y cosas malas, porque eso es lo que nos trabaja. Cuando nos situamos en el centro de la cuestión y tratamos de hacer lo mejor posible desde el centro, porque lo más difícil es mantenerse en el centro del equilibrio. Es muy fácil hacer bien o bien hacer el mal, porque esto pertenece al libre albedrío. El libre albedrío que poseemos nos indica haz esto o haz lo otro. Pero si situamos la conciencia, dejamos la mente aparte, la conciencia en el centro de esta oposición entre el bien y el mal, y esto sucede cuando estamos atentos, entonces se produce un milagro de